Bien, buenos días chicos, chicas, buenos días. El día de hoy vamos a dedicarle a esta clase la retroalimentación para el examen del día prácticamente del día lunes, ¿sí? Del día lunes, porque saben bien que el día lunes tenemos el examen del segundo parcial. Entonces vamos a trabajar con los temas que van a ingresar al examen del segundo parcial, los contratos que hemos visto para el segundo parcial, ¿sí? Prácticamente que son la parte de, especialmente del contrato de compra-venta. Bien, les vamos a dar un par de segundos a los compañeros para que puedan conectarse. Voy a compartir el primer contrato que vamos a volver a repasar para tener clara la idea de bien. Ahí tenemos. Aunque en todo caso, el primer tema que tenemos que repasar tiene que ver con la eficacia de los contratos en virtud a todo el material que hemos estado repasando desde la anterior clase, ¿no? Bien. Bien, démosle un margen de un par de segundos a los compañeros para poder establecer. Bien. El tema de la eficacia de los contratos, conforme conocen ustedes perfectamente, lo habíamos abordado a raíz de ver el tema anterior que tenía que ver con la eficacia de los contratos. Buen día, doctor. Buen día, buen día. ¿Has entrado Doctor. con otro usuario? Sí, doctor, lo que pasa es que justamente hoy el doctor Unzueta nos dijo que participemos de una actividad, entonces por esa situación es que me tuve que conectar de otro dispositivo. Ah, ya, pero me habló de ustedes que iban a estar, no hay problema, ¿no? Sí, doctor. Ya. Bien, el día de hoy le vamos a dedicar la clase a la retroalimentación de los temas que van a ingresar al segundo parcial, que tenemos que rendirlo el día lunes, ¿cierto? Y en ese interín decía que habíamos visto hasta el primer parcial el tema de la interpretación de los contratos y la eficacia de los contratos, ¿cierto? La eficacia de los contratos. Entonces, los temas que van a ingresar para el segundo parcial tienen que ver con la ineficacia de los contratos. Y ahí vimos la nulidad, la anulabilidad, la rescisión y la resolución de los contratos. Todo ese material está en plataforma, como bien saben ustedes. Cuando abordamos el tema de la eficacia de los contratos, ¿cierto? Vimos que un contrato es eficaz, ¿no? Cuando cumple con todos los requisitos que la ley establece, ¿cierto?
Cuando cumple con esos 5 requisitos establecidos en el artículo 452 del Código Civil. Cuando un contrato refleja, cumple, plasma, da lugar, si vale el término, a los requisitos establecidos por ley, chicos, lógicamente que va a tener no solo eficacia legal, sino la característica de ser coercible, obligatorio en su cumplimiento de parte de quienes han suscrito este contrato, ¿ya? Lo contrario viene a ser precisamente con el tema que hoy estamos repasando, es decir, la ineficacia de los contratos, la invalidez de los contratos, ¿no? Cuando un contrato no va a tener valor legal, ¿sí? Cuando no va a tener, cuáles van a ser las causales que van a poder generar la invalidez legal de un contrato. Y en ese tema, en ese interín, si se acuerdan, vimos la nulidad del contrato. La nulidad se asemeja, dijimos, al cero. Y preguntamos además, ¿el cero tiene un valor legal o no tiene? Por sí solo. No, doctor. No tiene, ¿cierto? No tiene un valor legal. La nulidad se va a asemejar al cero, es decir, no va a tener valor legal. ¿Por qué? Porque la causa fundamental para que un contrato no tenga valor legal y sea declarado nulo es que no ha cumplido con los requisitos de ley y con las formalidades y exigencias que la ley obliga a cumplir en cierta clase de contratos. Y al ser declarado nulo, lógicamente no puede constituir ley entre partes, no puede tener esa fuerza de cumplimiento obligatorio porque simple y llanamente no tiene un valor legal. Por eso es que cuando vimos el tema de la nulidad, dijimos que existen dos clases, teóricamente hablando, ¿ya? La nulidad absoluta, aquella que nunca nació a la vida jurídica como acto jurídico, aquella que nunca, se presume que nunca existió, y que los efectos jurídicos que hubiera generado en su momento, al ser declarado nula o nulo, se retrotraen hasta cuando se habría celebrado ese contrato. Es decir, se toma como si nunca hubiera existido, jamás nació a la vida jurídica, por tanto ese contrato es nulo. Revisamos también que al carecer de las condiciones necesarias, al haberse omitido voluntaria o involuntariamente las condiciones y los requisitos en un contrato, lo que hemos hecho es viciar ese contrato de nulidad y por tanto lo hemos invalidado legalmente. No tiene valor alguno, ¿sí? No tiene valor. No se olviden que la nulidad se va a asemejar siempre al cero, ¿sí? Se va a asemejar al cero, chicos, por favor. Ahora, una pregunta y una respuesta que todos debemos saber, ¿sí? ¿Cierto? Es quiénes están habilitados para poder presentar una demanda de nulidad de contrato. Al repasar los temas en plataforma, y ahora se los digo yo, tenemos que recordar que cualquier persona, no siempre las partes, ¿ya? No siempre el sujeto 1, el sujeto 2. Cualquier persona que tenga interés, ¿sí? Interés legítimo, ¿sí? Puede demandar la nulidad, ¿ya? Puede demandar la nulidad. No solo las partes. Cualquier persona que tenga interés legítimo.
Ahora, la nulidad como tal, recordemos, es imprescriptible. Mucho cuidado al repasar, ¿ya? Es imprescriptible, ¿sí? Hoy la nulidad está concebida como la invalidez total de un contrato, ¿sí? Por tanto, al no tener valor legal, ¿cierto? No sirve como acto jurídico, ¿ya? Y la acción, la facultad de poder demandar la nulidad está reservada para cualquier persona, chicos, que tenga interés legítimo. A veces en una demanda judicial de nulidad, ¿cierto? De nulidad, cuando no se acredita bien el interés del demandante o de la demandante, los jueces observan y dicen que con carácter previo acredite el interés personal, ¿sí? El interés personal y acredite mediante una documentación que haga reflejar el por qué esa persona está demandando la nulidad, es decir, está demandando que se declare no válido ese contrato. Entonces, rescatamos de la nulidad lo siguiente. La nulidad es una causa de ineficacia de los contratos. Dispone la invalidez legal de los contratos. Pero cuando un contrato es nulo, cuando no cumple con los requisitos establecidos por ley, artículo 452 del Código Civil. 2, cuando carece de las condiciones, requisitos y exigencias que la ley establece. 4, cuando existen vicios de fondo y de forma en ese contrato. Pierde el valor legal y se conceptúa y se lo tiene como si nunca hubiera nacido a la vida jurídica. ¿Sí? Esa es la nulidad. ¿Quién puede demandar la nulidad de un contrato? ¿Cierto? Cualquier persona que acredite interés legítimo. Cualquier persona que acredite interés legítimo. El artículo 549, si mal no recuerdo, del Código Civil, establecen cuáles son las causales específicas de nulidad de un acto jurídico. ¿Ya? Específicas. Y algo que sí o sí estoy reiterando y deben recordar, y que va a entrar al examen, chicos, es que la nulidad es imprescriptible. No prescribe. ¿Ya? La nulidad. Ahora bien, la anulabilidad, también llamada nulidad relativa. Pero resulta que la figura de la anulabilidad sí concurren los requisitos del contrato que la ley prevé. Sí se han tomado en cuenta los requisitos que la ley prevé en el contrato. Por tanto, a momento de suscribirse, de celebrarse, se ha declarado su validez legal. Pero tiene algunos pequeños vicios que más adelante pudieran generar su invalidez legal. Un ejemplo típico que utilizamos cuando avanzamos este tema, ¿se acuerdan? Cuando solamente el esposo es quien vende un inmueble a los compradores y cuando los compradores quieren registrar su derecho propietario en derechos reales les observa y les dice, no, el contrato está bien, pero aquí se ha omitido a la esposa. La esposa tiene que dar su conformidad de esta venta. ¿Sí? De esta venta. Entonces,
ese contrato no sirve, ¿sí? No sirve, sirve, pero tiene un pequeño impedimento, ¿sí? Tiene un pequeño impedimento que una vez conversando con la esposa firma otro documento, ¿cierto? Firma otro documento dando su aceptación, un documento complementario al contrato, ¿no? Dando su aceptación plena y dando por bien hecha la venta. ¿Ok? Dando por bien hecho la venta. Entonces, ese contrato no es que sea invalidado legalmente. Había un pequeño vicio, se ha subsanado y se ha dado válido legalmente, se ha registrado y no hay ningún problema. ¿Cierto? Entonces vean la diferencia con la nulidad. ¿Cierto? Vean la diferencia con la nulidad que al ser poseedor de los requisitos, ¿sí? Poseedor de los requisitos, se ha convalidado el contrato, se ha confirmado el contrato con la aceptación de la esposa. ¿Cierto? Entonces, de ahí podemos concluir qué es la anulabilidad, dijimos. La anulabilidad también es una causa o forma de ineficacia de los contratos, pero con la diferencia de que si concurren los requisitos, el contrato se ha celebrado de manera legal, pero existen vicios pequeños que podrían en algún momento quizás buscar su invalidez legal, pero que son subsanables, que son confirmables. ¿Ya? Esa es la anulabilidad. Ahora, ¿quiénes pueden plantear la anulabilidad? ¿Quiénes pueden demandar la anulabilidad de un contrato? Dijimos, pueden demandar solo las partes del contrato. Solo las partes que han intervenido en el contrato. A diferencia de la nulidad, en la nulidad pueden presentar una demanda de nulidad cualquier persona que acredite tener interés legítimo. En cambio, en la anulabilidad, solo las partes perjudicadas, las partes del contrato. La nulidad es imprescriptible. La anulabilidad prescribe en 5 años. ¿Ya? La anulabilidad prescribe en 5 años. Esa es la diferencia con la nulidad. ¿Cierto? Si el 549 del Código Civil nos dice cuáles son las causales de nulidad, el 554 del mismo código nos dice cuáles son las causales de anulabilidad. ¿Sí? ¿Cuáles son las causales de anulabilidad? Y ustedes van a ver especialmente, tanto en la nulidad como en la anulabilidad, si se acuerdan cuando vimos los requisitos, y uno de los requisitos era el consentimiento, ¿no? Pero este consentimiento, como la manifestación de aceptación, también tenía vicios del consentimiento, el error, el dolo y la violencia. Y estos vicios del consentimiento pueden invalidar un contrato, sí pueden, y se los utiliza como causales de anulabilidad, pero también como causales de nulidad. ¿Por qué? Porque sería infringir un requisito del contrato. ¿Listo? Bien, posterior a la nulidad y a la anulabilidad, chicas, vimos el tema de la rescisión. Voy a poner acá abajo la cámara. Ok. ¿Sí? La rescisión también concebida como una forma de ineficacia de los contratos. Es decir, de quitarles la validez legal de los contratos. Pero, ¿qué es la rescisión? Habiendo ya visto el tema de la nulidad y anulabilidad. ¿Sí? ¿Qué es la rescisión? La rescisión es una forma de ineficacia de los contratos, pero
Primero que debe ser mediante una declaración judicial, una sentencia judicial. ¿Sí? Segundo, el contrato ha nacido de manera legal. Aparentemente han concurrido los 5 requisitos del contrato, ¿no? Han concurrido los 5 requisitos del contrato. Pero, posterior a la celebración, ¿sí? A la celebración del contrato, puede generarse alguna causa de dejarlo sin efecto. Por eso dice, son contratos plenamente válidos, es decir, han nacido con todos los requisitos de la norma, pero que pueden ser declarados posteriormente, es decir, después de haber sido suscritos, pueden ser declarados ineficaces por tener efectos lesivos o perjudiciales para una de las partes o para un tercero. De forma más clara y objetiva, nos está diciendo que la rescisión, en la rescisión, es una forma de dejar sin efecto los contratos, pero que estos contratos han nacido válidamente legales, pero que después de haber nacido, después de haberse firmado, pueden ser declarados sin valor legal cuando alguno de los efectos del contrato es perjudicial, es dañino, es lesivo a una de las partes o a un tercero. ¿Ya? Pero ¿cuándo? ¿Cuándo es lesivo? Por ejemplo, en el Código Civil Español, ¿sí? Cuando se habla de rescisión, se habla cuando exista lesión, cuando exista fraude u otros. En cambio, en el Código Civil boliviano, ¿sí? Vamos a hablar de lesión por 2 razones, por 2 causas de procedencia, ¿ya? Por 2 causas de procedencia, ¿sí? ¿Cuáles son? Por estado de peligro o necesidad, ¿sí? O por lesión, ¿sí? Por estado de peligro o estado de necesidad, ¿no? O por lesión. ¿En qué consiste el estado de peligro o estado de necesidad? Dice nuestro Código Civil, cuando una de las partes, aprovechándose del estado de necesidad, de urgencia, de peligro que la otra parte está pasando, ¿no ve? Logra que le firme el contrato, pero se aprovecha de ese inminente peligro para salvarse él, para salvar a su familia, para salvar a terceros, o salvar sus bienes o salvar los bienes de terceros, se aprovecha y logra que le firme el contrato. Y posterior a que se ha firmado el contrato, se dan cuenta que, ¿no? Se dan cuenta que, en este caso hablemos de un contrato de compra-venta, el comprador se ha aprovechado de la necesidad extrema, del peligro que estaba pasando la otra persona, ¿cierto? Ese es el estado de peligro. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es la lesión? La lesión es también una causal de rescisión del contrato y por tanto una causal de dejar sin efecto el contrato. La lesión también se genera como aprovechamiento de una de las partes. Hablemos en este caso del comprador. Pero en el caso de la lesión, chicos, chicas, no es que se aprovecha del estado de necesidad o peligro, como en la primera causal. Se aprovecha de su negligencia, de su ignorancia, de su desconocimiento en las normas, además de la situación legal, ¿no? Y logra que le firme un contrato en un valor por debajo del 50% que realmente valía, digamos, el inmueble. En un ejemplo de contrato de compra-venta, estamos hablando de que el comprador
¿sí? Se da cuenta de que el vendedor no tiene mucho conocimiento sobre los valores de inmuebles, no sabe nada de los papeleos o cosa por el estilo. Entonces lo seduce y lo induce a que le firme un contrato que aparentemente es totalmente legal, pero logra que le venda el inmueble, digamos, por debajo del 50% de su valor real. O sea, hay una vulneración al derecho de proporcionalidad. No solo que se aprovecha, sino que prácticamente lo engaña en el monto, en el precio del inmueble. Entonces, el vendedor, una vez que se da cuenta, después de haber firmado el contrato, después que el comprador ha puesto a su nombre, digamos, el inmueble, se da cuenta y puede plantear, se llama el juicio rescisión de contrato o acción rescisoria se llama, acción judicial rescisoria. Y puede pedirle al juez, en el primer caso del estado de peligro, precisamente que el vendedor se ha aprovechado de su estado de necesidad, de su estado de inminente peligro, para poder sonsacarlo, engañarlo y haberle hecho firmar el contrato. Que no le ha pagado un precio justo y que le pague el restante, o en su caso, que devuelve el dinero y él recupera su casa. En el tema de la lesión, también puede contar lo mismo y decir, mi inmueble valía $100,000 y me ha pagado 40,000. Ni siquiera me ha pagado la mitad de su valor real, sino por debajo. Es desproporcionado. Por tanto, pido que se deje sin efecto este contrato o en su caso me reintegre el saldo que falta para hacer una venta en un precio justo. ¿Listo? ¿Qué plazo se tiene para poder demandar la rescisión de un contrato? 2 años. 2 años para interponer la acción rescisoria. La ley dispone 2 años. Si dentro de los 2 años el engañado, el vendedor en este caso, no interpone el juicio por rescisión de contrato, ya sea por estado de necesidad o lesión, entonces se consolida ese contrato y no hay nada más que hacer. ¿Listo? Esas dos figuras es que las vimos. Posterior a esto, vimos pues la resolución del contrato. Otra causa o forma de ineficacia de los contratos que busca, dejar sin efecto los contratos. ¿Cierto? Busca dejar sin efecto sus contratos. Pero la resolución, así como la rescisión, tiene como característica que esos contratos nacieron de manera legal, nacieron con todos los requisitos que la ley establece. ¿Ya? Es decir, cumplieron con los requisitos del consentimiento, el objeto, la causa, la forma y la capacidad. Fueron suscritos de manera normal, de manera regular. Pero resulta que en el transcurrir del contrato, del tiempo, una de las partes no cumple con lo que se había acordado, con lo que se había pactado. Es decir, una de las partes incumple el contrato. Entonces, si una de las partes ha cumplido el contrato y la otra ha incumplido, este incumplimiento de la otra parte le genera el derecho a quien se ha cumplido de pedir al juez que se deje sin efecto el contrato, ¿no? Si ha sido algún anticipo, alguna compra de algún inmueble, que se le devuelva la plata y en su caso que se pueda pagar o resarcir daños y perjuicios. Pero si el que ha cumplido ve ante el incumplimiento de la otra parte que no le conviene pedir que se deje sin efecto el contrato porque ya ha invertido, ya ha arreglado algunas cosas, ¿cierto? Entonces puede pedir el cumplimiento del contrato.
¿ya? El cumplimiento del contrato y el consecuente reconocimiento también de daños y perjuicios. ¿Se dan cuenta entonces? En la resolución, la palabra clave, ¿sí? Es el incumplimiento de una de las partes, ¿cierto? Ahora, cuando una de las partes incumple, dice, le nace a la parte que ha cumplido el derecho de iniciar un juicio para dejar sin efecto el contrato, pedir la resolución. Pero si a la parte que ha cumplido le conviene que el contrato no quede sin efecto, sino que el juez le conmine a la parte incumplidora que cumple el contrato, entonces lo hace. Pero en ambos casos también debe declararse judicialmente y debe resarcirse los daños que le ha podido ocasionar. ¿Ya? Esa es la resolución del contrato. ¿Ok? Sí, doctor. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicas? ¿O está entendido? Sí, doctor. ¿Cierto? Denle una mirada, por favor, al material. Denle una mirada al Código Civil con respecto a la nulidad, a la anulabilidad, la resolución y la rescisión de los contratos. ¿Ok? Bien. Con eso terminamos la parte final mejor dicho, la parte teórica, el sustento teórico de lo que era la ineficacia de los contratos y empezamos a abordar, ¿no? Empezamos a abordar los temas que tenían que ver con el contrato con los contratos típicos especificados en el Código Civil. ¿Ya? Uno de los primeros contratos que vimos, prácticamente el primero, no uno de los primeros, el primer contrato que vimos, por ser considerado el contrato tipo, el más completo se podría decir, fue el contrato de compra-venta. El contrato de compra-venta, independientemente de lo que establece la doctrina, ¿sí? Es un contrato mediante el cual una parte denominada propietario o vendedor, ¿no? Transfiere, enajena, vende a otra denominada comprador un bien, sea mueble o inmueble, un derecho, acción o título, a cambio de un precio justo, ¿cierto? A cambio de un precio justo por la adquisición de dicha transferencia. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder, ¿sí?, celebrar un contrato de compra-venta? Nuestro Código Civil, a partir del artículo 584 al 650, por eso decía que el contrato de compra-venta es uno de los más completos, por eso muchos le llaman el contrato tipo, ¿no? El Código Civil del 584 al 650 regula de manera específica todo lo concerniente a los contratos. ¿Listo? Regula el tema de los requisitos, regula el tema de el precio, regula el tema del derecho de propiedad, ¿cierto? Además de otros conceptos como el acuerdo al que pueden llegar las partes para poder definir el precio. Por eso el contrato de compra-venta es un contrato que pertenece a la clasificación de contratos de libre discusión, ¿cierto? Sinalagmático, bilateral y cualquier otra clasificación que la podemos dar, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrarnos con las disposiciones
con las disposiciones que establece el Código Civil con relación a los contratos de compra-venta. Estipula además que en el tema de la capacidad de las partes como requisito para firmar un contrato, lógicamente los menores de edad no pueden suscribir un contrato. Después, los esposos no pueden, no hay contrato de compra-venta entre esposos, y eso saben bien. Además que debe claramente describirse el derecho propietario del vendedor, ¿cierto? Se debe acreditar que quien vende es propietario. Y se acredita ese derecho propietario no solamente con el título de propiedad, es decir, con la escritura pública, sino principalmente con el folio real. ¿Ok? Y ahí está la clasificación bilateral, oneroso, claro que sí, interviene un monto, traslativo de dominio, consensual, de libre discusión, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Cuando se trate de la compra-venta de bienes inmuebles, como bien saben ustedes, ¿no? La legislación boliviana establece que las partes deben faccionar una minuta de compra-venta que posteriormente se va a elevar a escritura pública a través del proceso de protocolización que un notario le va a dar, ¿cierto? Debe estar libre de hipotecas, de gravámenes, salvo acuerdo distinto de las partes. Debe el vendedor garantizar, ¿no? Garantizar la pacífica posesión de ese bien por parte del comprador. Eso está claro, eso es hasta lógico, ¿no? Lo propio cuando se trata de bienes muebles, digamos un automóvil, una aeronave, embarcaciones, deben realizarse la compra-venta de los mismos. Sugieren que a través de un instrumento público, ¿qué quiere decir? Una minuta que después se va a protocolizar para que el notario les entregue la escritura o el instrumento público, ¿no? Aunque el Código Civil, conforme sabemos, establece que los contratos de compra-venta no están sujetos a las formalidades del artículo 491, sino a las formalidades del artículo 492. Bien, seguimos. Vimos las diferentes formas mediante las cuales se puede suscribir un contrato de compra-venta, ¿no? Con reserva de propiedad, este contrato de compraventa con reserva de propiedad tiene que ver pues con las compras que se hacen a facilidades de pago o mediante un plan de pagos. El propietario, el vendedor, se reserva el derecho de propiedad hasta que el comprador no pague la última cuota, la última letra o el último depósito que según contrato le corresponde realizar. A ese tipo de contratos de compra-venta se llaman con reserva de propiedad. ¿Listo? Bien. Ok. Posteriormente vimos la compra-venta de bienes o cosas genéricas, ¿no? En este tipo de contratos de compra-venta, se establece que el comprador llegaría a adquirir la propiedad del bien mediante la individualización del objeto de venta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Por el término genérico entiendo la palabra general, ¿cierto? Pero una vez que se esté firmando el contrato, puede decirse, a ver, le compro a doña Justina 1000 quintales de arroz. No estoy especificando de qué fábrica llega el arroz, qué clase de arroz es, ni nada por el estilo. Simplemente estoy diciendo que compro 100 quintales de arroz, ¿no? Ese viene a ser un contrato de compra o de venta de cosas genéricas, es decir, de bienes cuyos datos son totalmente generales, no son específicos, porque una compra-venta de cosas específicas tendría que ser
compra-venta de 500 quintales de arroz, la Bélgica, grano de oro y todas las características. Entonces, el comprador tuviera en su negocio los identificativos, documentos identificativos de qué productos vende, qué productos compra, para darle seguridad y certeza a sus clientes, ¿cierto? Otra clasificación que vimos fue el contrato de compra-venta con reserva de satisfacción, ¿no? En este tipo de contrato, el comprador llega a adquirir la propiedad del bien cuando le manifiesta a su vendedor la satisfacción y conformidad con el bien del contrato, con el objeto del contrato. Es difícil de pronto creer o entender que un vendedor propietario, para dar por perfeccionado y finalizado el contrato, tiene que esperar que su comprador pueda ver que el producto o el bien que le está vendiendo le satisface, ¿cierto? Porque lo puede usar un mediodía, un día, y de pronto le sale con que no le satisface. Por eso es que este tipo de contratos no es muy usado, no es muy usual en la vida jurídica, pero el Código Civil establece lo propio, ¿no? ¿Se puede comprar y vender un bien futuro? ¿Qué dice el Código Civil? En este tipo de contrato, las partes realizan la compra-venta de un objeto o bien que aún no existe, pero tienen la probabilidad y esperanza de que el mismo llegue a existir, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de la figura de prehorizontalidad en Derecho Civil 2? Sí, ¿Alguien doctor. se acuerda? Las famosas preventas de los departamentos. ¿Alguien ha Sí, visto? doctor. Sí. ¿Cierto? ¿En qué consisten esas preventas? En que tú haces una inversión, se podría decir a futuro, para un departamento o algo así, doctor. ¿Ya? Cuando compro un departamento en preventa, ¿está ya construido o se está construyendo? Bueno, puede ser que se esté construyendo, doctor. Exactamente, se está construyendo, pero estoy comprando porque la ley permite comprar. Y justamente entra acá la compra-venta de cosas futuro. Ese departamento es un bien futuro, ¿cierto? Tengo la esperanza y la probabilidad de que se va a terminar de construir. Una vez que se concluya, pagando el saldo del precio, yo entro a vivir. A eso se refiere el contrato de cosa futura. Ojo, no es lo mismo el contrato de cosa futura que el contrato de herencia futura, porque en la herencia futura no se puede suscribir contratos sobre un bien que ni siquiera has recibido, pues lo vas a recibir cuando tus padres fallezcan. Y segundo, porque no tienes la certeza de que te van a dejar ese bien que quieres vender. Pero de un bien futuro, del cual se tenga la esperanza y la probabilidad de llegar de una vez a firmar el contrato, la ley permite hacerlo. ¿Listo? Y un típico ejemplo es esas ventas, preventas de bienes, de departamentos, ¿no? En bienes raíces. Bien. ¿Se puede vender un bien o cosa que sea ajeno, que no sea de nosotros? ¿Qué creen? Doctora, más que tengamos un poder. Ah, no, con el poder prácticamente están facultados para vender. Más o menos ustedes conocen cómo trabajan las inmobiliarias.
ofrecen bienes, en este caso inmuebles, que no les pertenecen, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Hacen eso o no hacen eso? Sí, doctor, pero creo que ellos piden un poder, pero no del total, ¿no? Exactamente. Pero venden, no les pertenece el bien, pero venden. ¿Pero por qué venden? Y fíjense lo que dice el Código Civil, compra-venta de cosa ajena. Se celebra la compra-venta de un bien que no es de propiedad del que está vendiendo. Sin embargo, el vendedor se compromete a procurar la adquisición del bien a favor del comprador, adquiriendo el comprador la propiedad a momento en que el vendedor adquiere la cosa titular de la cosa ajena. ¿Qué quiere decir? La inmobiliaria firma un compromiso de compra-venta, está firmando, pero como vendedor, sin ser propietario, se compromete a que en el plazo requerido, ¿no? Los verdaderos vendedores van a firmarle el documento al funcionario de la inmobiliaria. ¿Se dan cuenta? Por eso el código prevé compra-venta de cosa ajena. En términos claros, ¿qué quiere decir? Que una persona puede vender algo que no le pertenece, pero se compromete en la fecha establecida a traerlo al verdadero dueño, a los verdaderos dueños, para que firmen ese documento. Solo en ese caso se permite que se pueda comprar y vender cosas ajenas. ¿Ya? Bien, estamos llegando al final de la primera sesión, chicos. Voy a hacer un corte acá y en 2 segundos les paso, por favor, para continuar con la retroalimentación. ¿Ok? Está bien, doctor. Listo.